Miren, es importante que ustedes adquieren todo el conocimiento de toda esta teoría que luego va de la mano con lo que serían las competencias, luego de adquirir la teoría, para aprobar el examen, pero también para que usted sea un buen profesional, usted tenga ese conocimiento que en un futuro le va a ayudar en el desarrollo de su carrera. Por eso le quise hacer este resumen de los diferentes cuestionarios que llenamos. Ahí usted va a tener un poquito más de conocimiento y el video le va a servir de resumen. Variables cuantitativas viene como de cantidades, entonces eso es números. Las variables cuantitativas se representan con números. Las variables cualitativas ya no son números, entonces son cualidades con texto. La distribución de frecuencia produce clasificación, clasificar la estadística, organizar los gráficos, la clasificación y ordenación agrupado de datos según clases y categorías. Vamos a elegir esto. Ok, esa misma es. Número 4, la frecuencia absoluta es el número de elementos u observaciones, es el porcentaje, es la suma de frecuencia, número de elementos. Ok, la frecuencia absoluta es la primera columna cuando hacemos la distribución de frecuencia. La frecuencia relativa ya no sería la suma, el número de elementos, mírenlo aquí, sería una de estas dos, es la suma de la frecuencia, es el porcentaje. Vamos a elegir esta vez. Esa misma era, es el porcentaje de frecuencia observada. Entonces ya la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia de cada límite. Mírenlo ahí. ¿Ok? Ahí ustedes pueden observar el texto y se dan cuenta de cuál sería la respuesta correcta. Dice aquí rango, diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Es el mayor de los números, es la suma, es la diferencia. ¿Ok? Cuando se utiliza un número de clase, ¿por qué se utiliza número de clase? Cuando se dispone de ningún número, no. Cuando se dispone de un gran número, es conveniente distribuirlo en clases o categorías. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? El ancho de clase, la cantidad de números por cada clase, la cantidad de individuos por cada clase. ¿Cuántos metros mide la variable? Cantidad de números. ¿Ves? Ahí uno cree que porque las clases están compuestas por números, sería la cantidad de números, pero no. Recuerden que serían los individuos porque en estadística lo vemos como si fueran individuos, ¿ok? Y ya para finalizar, los límites de una clase son dos, mayor y menor, no. Inferior y superior, inferior y mínimo, inferior y superior. Ahí finalizamos ese. Ven. Ustedes pueden pausar el video, pueden copiarlo, pueden hacer lo que ustedes crean conveniente. Aquí se debe de ir eligiendo, por ejemplo, población, es el conjunto formado por todos los valores existentes, ya sean personas, media o personas, ¿verdad? Población infinita es aquella que incluye gran número de conjuntos de observaciones mediante la que se alcanza, que no se alcanza con conteo. Esa es una población. Perdón, esa es la infinita. Es aquella población que es posible, es aquella que incluye el número de conjuntos de observaciones mediante que no se puede alcanzar por conteo, observaciones medidas. Entonces, la finita es aquella que es posible contar o alcanzar, por lo tanto, es la que incluye número limitado. Ok, la muestra, a ver qué es la muestra, es una parte de su conjunto de elementos. Variable es una forma de representación gráfica de conjunto de datos. No, característica que no sufre cambio, elemento, una parte, es aquella que es posible contar, un conjunto de formas, es aquella que incluye un gran número, no. Conjunto de formas por todos los valores existentes, no. Es aquella que no, es una parte de su conjunto, no. Elementos que son susceptibles de modificar o variar, eso es una variable. Constante, representa gráfico, constante, característica que no sufre cambios, eso es una constante. Y ya gráfico sería la primera, aquí. Cuando le demos a chequear, 100%, mírenlo ahí, ahí está bien. Ahí está todo bien, miren ahí la imagen donde pudiesen observar. Entonces, este cuestionario de la estadística, recuerden que toda la información que se ve en en las presentaciones,
es importante. Yo solamente le doy algunos detalles para que los videos no sean tan extensos, pero toda la información es importante. Aquí vuelve y repite lo que sería el rango, ¿verdad? Que es la diferencia del menor. Ahí pusieron verdadero. Hay una persona que se equivocó. Aquí miren, hay 5 personas que se equivocaron porque pusieron 3 pasos, 4 pasos. Para alcanzar la desviación típica son 4 pasos. La teoría de la probabilidad es una rama de la matemática. Eso es verdadero. Mírenlo aquí, hay 3 personas que pusieron falso. La probabilidad nos permite asignar número o palabra a la probabilidad de un evento. Pusieron verdadero. Sí, permite asignar número, pero no palabra. Eso fue un gancho ahí, esa partecita de palabra, y era para que se equivocara. Es solamente números. Sucesos independientes, donde A y B son independientes entre sí. Eso es fácil, con la misma palabrita ahí lo dice. Entonces, dependiente, donde A y B son dependientes entre sí. Ya con eso se responde. Y aquí, la probabilidad de salir cara de un lanzamiento de moneda es 50%, porque cara o cruz es mitad y mitad. Por eso es un 50%. La probabilidad de salir el 5 al lanzar un dado es 1 sobre 6, porque 5 es un solo número. 1 de 6, 1 sobre 6, 0.16, que es 1 entre 6. Todas eran correctas. La puse la 3 correcta para que tal vez ustedes sintieran alguna, pero eran todas correctas. El teorema de Valle trabaja con sucesos dependientes o independientes. Son dependientes. Recuerden que, por ejemplo, que el pez sea rojo y que sea hembra. O sea, depende una cosa de la otra. O sea, el teorema de Valle trabaja con sucesos dependientes. Y ya para finalizar, la distribución bimodal solo tiene 2 opciones: éxito o fracaso. Esas son las 2 opciones que tiene. Ahí también se equivocaron 5 personas, pero la mayoría lo hicieron bien, para que también tengan esa partecita en la mente. Déjenme para mostrarle este cuestionario que también está relacionado con estadística. Déjenme para ponerle las respuestas. Es muy importante, cuando ustedes vean este video, le va a servir de resumen. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre las variables aleatorias. Esta partecita aquí, la distribución de la probabilidad, entonces está hablando sobre una variable aleatoria. Esa respuesta ahí es verdadera. La variable discreta surge como resultado de la enumeración o conteo, solo acepta números enteros. La variable discreta. La continua son las que aceptan números decimales. La discreta solo aceptan números enteros. Entonces, la variable continua toma cualquier número o valor dentro de un intervalo dado. Surge mediante el proceso de medición y aceptación de números decimales. Eso es verdadero. ¿Ok? Valor esperado es una medida de la localización central de una variable aleatoria. Eso es verdadero también. Estos son algunos de los temas que nosotros tratamos. La distribución de Bernoulli es un modelo que sigue un experimento que se realiza una sola vez y que puede tener 2 opciones, acierto o falso. Ya también eso lo habíamos visto anteriormente. A la probabilidad de éxito se le denomina P, a la probabilidad de fracaso se le denomina Q, verificando que P más Q es igual a 1. Eso es cuando se está calculando la muestra. Eso es parte de esa parte, cuando se está calculando la muestra. Para aplicar el modelo de distribución de Poisson, se tiene que cumplir que P sea menor a 0.10 y que P por N sea menor de 10. Eso es, ahí dice que no, es falso, porque tiene que ser 10 aquí. 0.10 y 10. ¿Ok? Eso es lo correcto. La distribución de Poisson no se usa factorial. Eso es falso, porque sí se usa factorial en la distribución de Poisson, en la fórmula. Son preguntas, se ven un poquito difíciles, pero si usted tiene el conocimiento, si usted ve la fórmula, usted la va a poderlo responder. La distribución de Poisson es muy útil cuando se muestra o segmento N es grande y la probabilidad de existencia P es grande también. Eso es falso. Es una grande y la otra pequeña.
Dice las dos grandes, y es una grande y la otra pequeña. La estadística es una rama de la matemática que estudia las ecuaciones. Eso es falso. La respuesta correcta sería que no, porque no estudia las ecuaciones, estudia la probabilidad. Nada, es un pequeño resumen, algunas preguntas que tal vez ustedes no se habían dado cuenta, pero que están ahí en el material, y que el objetivo es que ustedes repasen y que tal vez puedan adquirir este conocimiento. Por eso quise dejar esto aquí con ustedes. Gracias.